Voces que forman parte de la noticia. El abogado Ramiro García Falconi es un experto en derecho penal y queremos abordar con él una temática muy importante que tiene que ver con el sistema de justicia y las falencias que se registran en él en Ecuador. Abogado García, buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo para todos los oyentes, muchas gracias por la invitación. Esta mañana hablamos en directo desde La Haya con el nuevo secretario de la Corte Penal Internacional y en el diálogo una frase marcó seguramente a esta mesa. Dijo, citando evidentemente un acuerdo previo, no hay paz ni seguridad sin justicia. Pero en Ecuador, abogado García, el sistema de justicia está lleno de problemas. ¿Cuáles son esas principales problemáticas que usted está identificando? Bueno, fundamentalmente creo que hay dos factores que inciden en una deficiente administración. El primero, un modelo deficiente de selección de jueces. Tenemos una estructura de designación de jueces que nos garantiza que no lleguen los mejores, sino más bien lo contrario. Para poder entenderlo mejor, abogado García, ¿cómo se está dando esa selección? ¿Podría ponerlo en simples palabras y decir, este es el proceso y por eso hay complicaciones? Se establece unos parámetros de selección como estándares de formación jurídica mínimos y se convoca para la designación de jueces en un cantón específico y en una jurisdicción y una materia específica. Claro, esta forma de designación hace que intervengan personas que no tienen ninguna experiencia en administración de justicia, pero ninguna. Y que luego de 3 o 4 meses de concurso terminan siendo nombrados jueces y van a aprender a dictar sentencias. Es decir, la cuestión se complica mucho más en cantones pequeños. En las grandes ciudades quizás la oferta sea mucho más amplia, pero los cantones pequeños están muy complicados. Por supuesto, es decir, se presentan quienes tienen algún interés y normalmente pues vemos que se presentan profesionales jóvenes que no han podido insertarse adecuadamente en el ejercicio privado de la profesión y que ven a la judicatura como una opción de subsistencia y en muchos casos de enriquecimiento. O sea, cuando llegan a la judicatura de pronto se dan cuenta que van a manejar la vida y destinos de un montón de gente y que por esto inclusive pueden cobrar. Entonces, claro, esa falta de preparación del juez se termina transformando en un factor de corrupción también. Entonces hablamos de un primer gran problema que es la selección de jueces. ¿Cuál es el segundo del cual usted nos hablaba al inicio? El otro gran problema es un deficiente control y seguimiento de los jueces. Nuestros jueces ecuatorianos desde hace cerca de 10 años, no tienen evaluación. No han sido evaluados. Y eso, entre otras cosas, se debe a las limitaciones que tiene el Consejo Nacional de la Judicatura. Ha habido recientemente incluso una problemática pidiendo presupuesto. Allí también hay algo que tratar con profundidad. Sí, por supuesto, el tema presupuestario es fundamental, pero si vemos los niveles de ejecución presupuestaria que ha tenido el Consejo de la Judicatura, pues creo que hay que reconocer que no solamente es un problema de presupuesto, sino de deficiente gestión administrativa financiera. En esta hora estamos hablando con el abogado Ramiro García Falconi. Él es especialista en Derecho Penal sobre las complicaciones que hay en el sistema de justicia ecuatoriano. ¿Los jueces ganan lo suficiente, abogado García, para poder ejercer un trabajo probo? Sí, sin duda. Los sueldos a nivel de judicatura son sueldos bastante dignos. Es decir, no podemos decir que los jueces se mueren de hambre y que por eso es que caen en esquemas de corrupción. No. Yo creo que el otro se debe a una deficiente formación, se debe a falta de experiencia y, por supuesto, a una deficiente estructura de valores, ¿no? Eso no solamente es de los jueces, sino de toda la sociedad. Es decir, el juez es un producto social, es lo que tenemos. Y claro, actúan como el ecuatoriano promedio haría, es decir, ¿qué porcentaje de jueces es corrupto? El mismo porcentaje de taxistas que a un turista le cobraría una tarifa más alta por el hecho de verse turista, o el mismo porcentaje de vendedores de mercado que tocan la balanza.
el mismo porcentaje de estudiantes de secundaria que copiarían en un examen si tienen la posibilidad. Entonces, claro, el problema de la corrupción es un problema sociocultural, pero no podemos quedarnos ahí en el análisis. Como sociedad tenemos derecho a exigir de los jueces un comportamiento modélico, y se les está pagando por eso. Estamos conversando con el abogado Ramiro García, él es abogado en Derecho Penal. Guillermo Hidalgo lo saluda, abogado. Usted hacía unas declaraciones hace pocos días en un medio de comunicación donde hablaba de esos jueces que ganaban el sueldo normal de un juez, pero tienen casas de millones de dólares. ¿Cómo controlar eso? Bueno, yo creo que ahí hay insisto, el control administrativo disciplinario del Consejo de la Judicatura debe ir de la mano de otras instituciones del Estado que podrían justamente investigar esos temas, ¿no? Me refiero a la UAFE, por ejemplo. La UAFE podría analizar el incremento patrimonial de los jueces y sus allegados, porque utilizan muchos casos de taperros también, y a través de eso, pues, ver cuáles son los jueces que están actuando de manera adecuada. ¿Y en algún momento ve usted la posibilidad de que el sistema se recomponga? Le digo esto porque hay muchos pesimistas, yo también lo he escuchado, y en esta tribuna hemos tenido la oportunidad de entrevistar a gente especializada en materia que dice que es muy complicada la situación en Ecuador y que para ver cambios tendríamos que pasar seguramente hasta décadas. ¿Cómo lo ve usted? Mire, los cambios estructurales son siempre de largo plazo, y tenemos una sociedad cortoplacista. El problema es que ese cortoplacismo hace que queramos cambiar las cosas de aquí al viernes, y obviamente eso no es posible. El problema, además, es que esas soluciones de largo plazo nunca se toman, nunca se inician. ¿Cómo se debería seleccionar jueces adecuados? Se debería se debería reconducir una escuela judicial que en este momento está simplemente de adorno y haciendo cursos de pésima calidad, y que no de ninguna manera colabora a la mejor formación de los operadores de justicia. Y debería transformarse en una estructura de formación de aspirantes a jueces. Es decir, quien aspira a una judicatura debería inscribirse en una especie de posgrado permanente, y luego de varios años de formación y de varias oposiciones poder acceder a una judicatura. Solo ahí vamos a poder garantizar que los jueces que lleguen sean adecuados. Queremos agradecer la participación del abogado Ramiro García Falconi, especialista en Derecho Penal, analizando esta mañana la situación del sistema de justicia en Ecuador, la selección de los jueces y también la corrupción alrededor del sistema. Nos ha dicho con claridad que los cambios se producen, los cambios profundos, nunca en el corto plazo, sino teniendo el tiempo adecuado para poder realizar las modificaciones que se requieran. 9 de la mañana y 48 minutos.